Mis padres me echaron de casa la mañana de Navidad sin nada más que una bolsa de basura llena de ropa. Creían que dejarme afuera, en pleno frío, me asustaría lo suficiente como para firmar mi fondo universitario y así cubrir las deudas de juego de mi padre. Pensaban que no tenía otra opción. No tenían idea de que mi abuelo ya había planeado ese día, el día en que finalmente me mostrarían quiénes eran de verdad. Quédate conmigo, porque lo que pasó después de esa mañana de Navidad cambió mi vida por completo. Mi nombre es Brenna Ale, y tenía 19 años cuando mi familia se derrumbó. Al crecer, yo creía que mis padres siempre sabían lo que era mejor para mí. Ahora, mirando atrás, entiendo que solo les interesaba mantener el control. Cada decisión que tomaba tenía que pasar por la aprobación de mi padre, Gavin, mientras mi madre, Leona, se quedaba a su lado sin cuestionar nunca nada. Unos días antes de Navidad, mi padre puso varios papeles frente a mí y me dijo que los firmara. Aseguró que la familia estaba pasando por problemas temporales de negocios, y que solo necesitaba acceso a mi fondo universitario por poco tiempo. Algo en su historia no me cuadraba, así que me negué. Poco después, escuché por accidente una llamada telefónica que reveló la verdad. Ese dinero no era para ningún negocio. Mi padre había perdido una enorme cantidad de dinero en el juego y quería que mi futuro pagara por sus errores. La mañana de Navidad se convirtió en el peor día de mi vida. Mi padre explotó de furia, llamándome egoísta y desagradecida. Mi madre se le unió sin dudarlo un segundo. Metieron mi ropa en bolsas de basura, abrieron la puerta principal y me dijeron que no volviera hasta que estuviera dispuesta a firmar los papeles. Me quedé afuera, temblando de frío, mientras los vecinos observaban en silencio desde sus ventanas. Nadie dijo una sola palabra. Sentaba al final de la entrada de la casa, tratando de entender cómo mis propios padres podían hacerme esto. Recordé una tarjeta de Navidad que mi abuelo Elías me había enviado por correo apenas unas semanas antes de fallecer. Nunca la había abierto porque el dolor todavía era demasiado grande. Con las manos congeladas, desdoblé la tarjeta con cuidado. Pegada por dentro había una pequeña llave, una carta escrita a mano, y una frase que hizo que mi corazón se detuviera. Para el día en que te muestren quiénes son de verdad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la carta. Leí cada línea una y otra vez, tratando de creer lo que mi abuelo había escrito. Se sentía como si estuviera sentado a mi lado, hablándome directamente una última vez. El abuelo Elías escribió que había observado a mis padres durante años. Vio como mi padre, Gavin, pedía dinero prestado constantemente, hacía promesas que jamás cumplía, y culpaba a todos los demás por sus propios problemas. También sabía que mi madre, Leona, lo ayudaba a esconder la verdad en lugar de detenerlo. Sonreían frente a los demás, pero detrás de puertas cerradas manipulaban a cualquiera que creyeran poder usar. Admitió que hubo muchas veces en que quiso enfrentarlos. Lo único que lo detuvo fui yo. Temía que, si los desafiaba abiertamente, cortarían todo contacto entre nosotros. En cambio, decidió tener paciencia y prepararse en silencio para el día en que yo necesitara ayuda más que consejos. La pequeña llave pegada dentro de la tarjeta pertenecía a una caja de seguridad en su banco. Según la carta, solo yo podía abrirla, después de cumplir 19 años. El abuelo terminó la carta con instrucciones sencillas. Si alguna vez me encontraba completamente sola, sin ningún lugar a donde acudir, debía ir al banco tan pronto como terminara la Navidad. Prometía que todo lo que necesitara para reconstruir mi vida estaría esperándome ahí. Miré a mi alrededor, la entrada cubierta de nieve donde me habían dejado con nada más que unas cuantas bolsas de ropa. Por primera vez ese día, sentí algo distinto al miedo. Sentí esperanza. No podía quedarme afuera para siempre. Después de pensarlo unos minutos, llamé a mi antigua maestra de secundaria, Mara Kent. Ella siempre había creído en mí y a menudo me recordaba que merecía algo mejor que el trato que recibía en casa. En cuanto escuchó mi voz, me dijo de inmediato que fuera a su casa. No hizo preguntas por teléfono. Simplemente dijo, no vas a pasar la Navidad sola. Esa noche me dio una comida caliente, un cuarto limpio, y suficiente bondad como para hacerme llorar después de tantas horas conteniéndolo todo. Casi no dormí esa noche.
Mi mente no dejaba de volver a la carta del abuelo y al misterio que esperaba dentro de ese banco. A la mañana siguiente, guardé la carta en el bolsillo de mi abrigo y apreté con fuerza la pequeña llave entre mis dedos. Al cruzar las puertas del banco, no tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. Solo sabía que mi abuelo nunca había roto una promesa, y de alguna forma creía que no iba a empezar ahora. El gerente del banco revisó mi identificación, la comparó con los documentos ligados a la llave, y me dedicó una sonrisa amable. Tu abuelo dejó instrucciones muy claras, dijo. Todo lo que hay adentro te pertenece. Me dejó entrar a un cuarto silencioso donde había una caja metálica grande sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza mientras se la abría y luego salía para darme privacidad. Durante unos segundos, solo me quedé mirando el contenido. Había carpetas cuidadosamente organizadas, varios diarios viejos, fotografías familiares, estados de cuenta de inversiones, y un sobresellado con mi nombre escrito al frente, con la letra tan familiar de mi abuelo. Cada cosa había sido acomodada con cuidado, como si él quisiera asegurarse de que yo encontrara exactamente lo que necesitaba. Abrí primero los registros financieros. Los números no parecían reales. Años antes de que yo naciera, el abuelo Elías había vendido un terreno familiar que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. En lugar de gastar ese dinero, invirtió una parte en una cuenta creada especialmente para mí. Cada cumpleaños, cada Navidad, año tras año, seguía agregando más dinero en silencio. Las inversiones habían crecido de forma constante durante más de una década. Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de que esa cuenta ahora tenía suficiente dinero para pagar toda mi educación universitaria, con bastante de sobra para ayudarme a empezar mi vida adulta. Mis padres habían pasado años actuando como si controlaran mi futuro, pero el abuelo ya lo había protegido mucho antes de que pudieran tocarlo. Luego abrí los diarios. Cada cuaderno tenía fecha, y cada página describía sucesos que mi abuelo había presenciado a lo largo de los años. Escribió sobre conversaciones con mi padre, Gavin, quien repetidamente pedía acceso anticipado a un dinero que nunca fue suyo. A veces decía que quería expandir un negocio. Otras veces decía que la familia necesitaba ayuda de emergencia. El abuelo había anotado con cuidado cada excusa, cada petición y cada reunión. Mientras seguía leyendo, la verdad se volvió imposible de ignorar. El problema de juego de mi padre no había comenzado recientemente. Llevaba años destruyendo sus finanzas. Había pedido dinero prestado a familiares, roto promesas y escondido pérdidas ante casi todo el mundo. Mi madre lo sabía, y en lugar de protegerme a mí, había ayudado a mantenerlo en secreto. Finalmente entendí por qué el abuelo había esperado hasta después de mi cumpleaños número 19. Nada de esto había pasado por casualidad. Él había esperado el día en que mis padres vendrían por mi futuro. No podía impedir su traición, pero se aseguró de que jamás tuviera éxito. Sentada ahí sola, con esos papeles frente a mí, comprendí que no había perdido todo la mañana de Navidad. Mi abuelo, en silencio, me había dado una segunda oportunidad antes de irse. Por primera vez en mi vida, tenía un lugar que era mío. No era nada lujoso, solo un pequeño apartamento de una habitación, con pisos viejos y paredes sencillas. Pero cuando cerré la puerta con seguro esa primera noche, me sentí segura. Nadie podía obligarme a firmar papeles. Nadie podía darme órdenes. Era una sensación que jamás había experimentado. Extendí todo lo que el abuelo Elías me había dejado sobre la mesa de mi cocina. Los diarios, los registros financieros, los documentos legales y las fotografías familiares estaban todos cuidadosamente organizados. Cada carpeta respondía a una pregunta mientras creaba otra. Quedó claro que él había planeado cada detalle mucho antes de morir. Dentro de la última carta estaba el nombre de un abogado, Cole Mercer, junto con una nota diciéndome que confiara en él completamente. Llamé a su oficina a la mañana siguiente, y él arregló verme esa misma tarde. Cole me recibió en su oficina y reconoció de inmediato la letra de mi abuelo. Después de leer los documentos, sonrió y dijo: Tu abuelo fue muy minucioso. Se aseguró de que cada dólar destinado a ti estuviera protegido por un fideicomiso legalmente vinculante. Tus padres no pueden reclamarlo, pedirlo prestado, ni presionar a nadie para que se los entregue.
Escuchar esas palabras se sintió como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. Mientras Cole seguía revisando los archivos, su expresión de pronto se volvió más seria. Sacó varios documentos que yo no había notado antes. Mostraban que mi padre se había acercado a distintas personas a lo largo de los años pidiendo préstamos. Aseguraba que pronto recibiría acceso a una herencia familiar que en realidad me pertenecía a mí. Había usado promesas sobre una riqueza que nunca fue suya para convencer a la gente de confiar en él. Cole guardó los papeles de nuevo en la carpeta con calma. Estos registros podrían volverse muy importantes, dijo. Tu abuelo documentó todo por una razón. Mientras yo trataba de reconstruir mi vida, mi teléfono no dejaba de sonar. Mi padre llamaba una y otra vez. Cuando no contestaba, mi madre empezó a dejar mensajes de voz. De pronto sonaban amables y preocupados. Decían que la Navidad debía tratarse del perdón. Querían que volviera a casa a cenar y aseguraban que me extrañaban. Una semana antes, esos mensajes tal vez habrían funcionado. Ahora entendía exactamente por qué me buscaban. No estaban preocupados por perder a su hija. Estaban preocupados por perder el dinero que todavía creían poder convencerme de entregarles. Borré cada mensaje de voz sin responder. Durante años había confundido la manipulación con el amor. Gracias a mi abuelo, por fin veía la diferencia. Sus mentiras comenzaban a desmoronarse, y por primera vez, yo no tenía miedo de lo que vendría después. Durante los días siguientes, Cole y yo revisamos con cuidado cada documento que mi abuelo había dejado. Había años de registros financieros, notas escritas a mano, estados de cuenta bancarios y copias de acuerdos. Mientras más descubríamos, más difícil se volvía aceptar que había vivido junto a esa verdad durante tanto tiempo sin nunca verla. Una tarde, Cole puso una pila de papeles frente a mí. Creo que estás lista para ver esto, dijo en voz baja. Los documentos mostraban que las deudas de juego de mi padre eran mucho mayores de lo que había imaginado. No era un problema reciente que hubiera aparecido de la nada. Llevaba años creciendo. Cada vez que perdía dinero, pedía prestado más, creyendo que de alguna forma lo recuperaría. En cambio, la deuda se hacía cada vez más grande hasta volverse imposible de esconder. Lo que más dolió fue descubrir que mi madre sabía casi todo. No había sido engañada por mi padre. Había elegido proteger su secreto. Cada vez que un préstamo se vencía, ella ayudaba a mover dinero entre cuentas para que los acreedores no hicieran preguntas. Retiró ahorros que le había tomado años construir. Inventaba excusas ante familiares que se preguntaban por qué no se pagaban las cuentas. Juntos, seguían fingiendo que todo estaba bien mientras la situación empeoraba. Mientras seguíamos revisando los registros, apareció otra verdad dolorosa. Mis padres ya habían vaciado casi todos sus ahorros de retiro. Después de eso, pidieron préstamos sobre la casa familiar para seguir pagando deudas viejas. Ni siquiera eso fue suficiente. Cada fuente de dinero había desaparecido poco a poco. Entonces entendí por qué de pronto se habían interesado tanto en mi fondo universitario. No era porque creyeran que la familia se iba a recuperar. No era un préstamo temporal, como había dicho mi padre. Mi fondo de educación era, simplemente, el último bien de valor al que podían llegar. Una vez que ese dinero desapareciera, ya no les quedaría nada. Me quedé sentada mirando esos papeles, recordando la mañana de Navidad. Había pasado horas preguntándome si había sido egoísta al negarme a ayudarlos. Ahora por fin entendía la verdad. Esa discusión nunca se había tratado de familia. No me estaban pidiendo que hiciéramos un sacrificio juntos. Me estaban pidiendo que destruyera mi propio futuro para que ellos pudieran escapar de las consecuencias de decisiones que llevaban años tomando. Una extraña sensación de paz se instaló en mí. Por primera vez, dejé de culparme por haber sido echada de la casa. Yo no había destrozado a mi familia al negarme a firmar esos papeles. Sus propias decisiones ya lo habían hecho mucho antes de que llegara la Navidad. Lo único que yo había hecho era negarme a convertirme en el pago final de errores que nunca me pertenecieron. Como una semana después, todo volvió a cambiar. Las llamadas furiosas se detuvieron. Las amenazas desaparecieron. De pronto, mis padres sonaban como personas completamente distintas.
Mi padre dejó un mensaje de voz diciendo que lo sentía. Admitió que había dejado que sus emociones se le salieran de control y me rogó que le diera otra oportunidad. Incluso lloró en uno de los mensajes, algo que casi nunca lo había visto hacer. Dijo que la Navidad jamás debió terminar así, y prometió que nuestra familia todavía podía arreglarlo todo. Mi madre siguió con sus propios mensajes. Culpó al estrés de las fiestas y aseguró que todos habían dicho cosas que no sentían de verdad. Insistió en que me amaban y querían que volviera a casa. Repetía una y otra vez que las familias debían perdonarse y seguir adelante juntas. Un mes antes, probablemente habría creído cada palabra. Ahora entendía exactamente por qué su actitud había cambiado tan de repente. Por fin se habían dado cuenta de que no podían tocar mi fondo universitario. Su plan había fracasado, y ahora intentaban un enfoque distinto. En lugar de ignorarlos para siempre, acepté verlos una vez. No porque quisiera reconciliarme, sino porque quería que entendieran que la verdad ya no podía esconderse. Nos reunimos en una cafetería tranquila a media tarde. Había otros clientes cerca, lo que hacía imposible que alguien empezara a gritar como lo habían hecho en casa. Cuando llegué, mis padres ya estaban esperando. Mi padre se puso de pie e intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás. Se veía avergonzado antes de volver a sentarse. Empezó a disculparse casi de inmediato. Dijo que había cometido errores terribles y me pidió que volviera a casa. Mi madre asentía a su lado, secándose las lágrimas del rostro. Dijo que me extrañaban y que querían volver a ser una familia. Escuché sin interrumpir. Cuando finalmente terminaron de hablar, metí la mano en mi bolso y coloqué sobre la mesa varias copias de los diarios del abuelo Elías. Ninguno de los dos dijo nada. Mi padre tomó lentamente la primera página. Al reconocer la letra del abuelo, el color desapareció de su rostro. Mi madre se acercó, leyendo entradas que describían conversaciones que creían que nadie más conocía. Cada petición de dinero, cada promesa falsa, cada intento de ganar control sobre mi herencia, todo había sido cuidadosamente registrado. El silencio alrededor de la mesa se volvió casi insoportable. No los acusé de nada. No levanté la voz ni exigí explicaciones. Simplemente me puse de pie, los miré a los dos, y dije. El abuelo creía que algún día yo necesitaría la verdad más que excusas. Luego salí de la cafetería sin mirar atrás. Los dejé ahí sentados, con esos diarios frente a ellos, preguntándose cuánta evidencia había reunido mi abuelo y dándose cuenta de que sus secretos jamás habían estado tan bien escondidos como creían. Unos días después de encontrarme con mis padres en la cafetería, Cole me llamó y me pidió que pasara de nuevo por su oficina. Su voz sonaba tranquila, pero había algo en ella que me hizo pensar que había descubierto una última pieza del plan de mi abuelo. Cuando llegué, el sobresellado con mi nombre estaba sobre su escritorio. Creo que tu abuelo quería que abriéramos esto solo después de que todo lo demás se hubiera explicado, dijo Cole mientras me lo entregaba con cuidado. Rompí el sello lentamente. Adentro había otra carta escrita a mano por el abuelo Elías, junto con varios documentos legales. Respiré profundo y empecé a leer. Escribió que me dejaba más de lo que las palabras podrían expresar jamás. Esperaba que nunca necesitara las protecciones que había pasado años construyendo, pero sabía que la esperanza sola no bastaba. Había observado a mis padres muy de cerca como para dejar mi futuro sin protección. Los documentos explicaban que había creado un fideicomiso separado a mi nombre. Contenía inversiones adicionales que seguirían creciendo con el tiempo. El dinero se me entregaría por etapas, conforme yo fuera alcanzando distintas metas en la vida. Al principio me pregunté por qué lo había dividido en lugar de dármelo todo de una vez. Entonces Cole señaló una sección escrita en un lenguaje legal muy claro. Si Gavin o Leona llegaban a obtener control directo sobre mis finanzas, me presionaban para transferir la propiedad. O me convencían de entregar los bienes del fideicomiso, cada pago futuro se detendría automáticamente hasta que un tribunal confirmara que yo era financieramente independiente otra vez. Miré a Cole sorprendida. Entonces, ¿jamás podrán tocarlo?, pregunté. Sonrió y negó suavemente con la cabeza. No. Tu abuelo pensó en cada posibilidad. Se aseguró de que tu futuro nunca pudiera convertirse en la solución de ellos. Me quedé sentada en silencio,
tratando de comprender con cuánto cuidado el abuelo lo había planeado todo. No simplemente me había dejado dinero. Había construido un muro alrededor de mi futuro que mis padres jamás podrían derribar. Durante años creí que tenía que obedecerlos porque dependía de ellos. Ahora ese miedo desaparecía. Ya no podían amenazarme con quitarme la educación. Ya no podían presionarme para que firmara papeles. Ya no podían usar la culpa para hacerme sacrificar todo lo que tenía. Por primera vez desde que era una niña pequeña, me sentí completamente libre. Mientras doblaba la carta del abuelo y la guardaba de vuelta en el sobre, susurré un pequeño gracias. Incluso después de haberse ido, seguía protegiéndome. Cuando salí de la oficina de Cole esa tarde, el mundo se veía distinto. El miedo que me había seguido durante años finalmente se había ido. Mis padres ya no controlaban mi futuro. Cada decisión de ahora en adelante me pertenecería a mí. Y por primera vez en mi vida, de verdad creía que era libre de construir la vida que mi abuelo siempre quiso para mí. Como 2 meses después de dejar mi casa, todo lo que mis padres se habían esforzado tanto en esconder finalmente empezó a salir a la luz. Las llamadas de mi padre se detuvieron por completo. En lugar de intentar convencerme de regresar, de pronto tenía que enfrentar problemas que ya no podía ignorar. Cole me contactó después de recibir varias solicitudes de investigadores que revisaban la historia financiera de mi padre. Algunas de las personas que le habían prestado dinero a Gavin habían descubierto que él usaba estados financieros falsos y promesas sobre una herencia futura para ganarse su confianza. Cuando los pagos se detuvieron, empezaron a comparar documentos. Las historias no coincidían, y las preguntas no tardaron en llegar. Como mi abuelo había mantenido registros tan detallados, no tomó mucho tiempo separar mis finanzas de las deudas de mi padre. Cada cuenta de inversión, cada documento del fideicomiso, cada papel legal demostraba con claridad que ese dinero me pertenecía solo a mí. No existía ninguna conexión legal que le permitiera a Gavin reclamar ni una parte. Cole me dijo que el abuelo Elías lo había organizado todo con tanto cuidado que casi no dejaba lugar a confusión. Tu abuelo te protegió mejor de lo que la mayoría de la gente imagina y dijo. Estos documentos hablan por sí solos. Por primera vez me sentí completamente segura. Sin importar lo que les pasara financieramente a mis padres, ningún acreedor podría venir por el dinero que el abuelo me había dejado. Unas semanas después, mi madre me sorprendió al pedirme que nos viéramos a solas. Nos sentamos en silencio, una frente a la otra, en un pequeño parque. Se veía agotada, más vieja de lo que recordaba, muy distinta a la mujer segura de sí misma que había estado al lado de mi padre durante todos esos años. No me pidió dinero. En cambio, bajó la mirada hacia sus manos y dijo algo que jamás esperé escuchar. Pasé años protegiendo a tu padre, susurró. Debí haberte protegido a ti. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. No fue una disculpa completa. No borró todo lo que había pasado, ni me pidió que la perdonara. Simplemente admitió lo que yo ya había aprendido de los diarios del abuelo. Había elegido, una y otra vez, a la persona equivocada. Cuando nos despedimos, le deseé lo mejor, pero supe que las cosas jamás podrían volver a ser como antes. Con el paso de los meses, más mentiras de mi padre salieron a la luz. Las promesas falsas, las deudas ocultas, los acuerdos rotos ya no eran secretos, porque cada afirmación se encontraba con evidencia escrita. No celebré ver a mis padres enfrentar las consecuencias de sus actos. Simplemente los observé desde la distancia, sabiendo que ya no tenía que cargar con el peso de sus decisiones. El miedo que había marcado mi infancia finalmente había sido reemplazado por algo mucho más fuerte. La verdad había hecho lo que yo nunca pude hacer. Había sacado a la luz cada mentira escondida. Cuando terminó el verano, mi vida ya no se parecía en nada a la de aquella mañana de Navidad. En lugar de preocuparme por dónde iba a dormir o cómo pagaría la escuela, caminaba con mis libros por un campus universitario con el que había soñado durante años. Gracias a la cuidadosa planeación de mi abuelo, no tuve que pedir préstamos ni vivir con el miedo de una deuda aplastante después de graduarme. Cada paso que daba me recordaba que alguien había creído en mi futuro mucho antes de que yo misma pudiera verlo. Las primeras semanas no fueron fáciles. Estaba rodeada de estudiantes cuyas vidas parecían normales comparadas con la mía.
Algunos hablaban de visitas a casa los fines de semana o cenas familiares. Yo sonreía educadamente, pero muy dentro seguía cargando recuerdos que se negaban a desaparecer. Cada decoración navideña que veía me traía de vuelta la imagen de estar parada afuera de la casa de mis padres con nada más que una bolsa de basura y una tarjeta sin abrir. Esos recuerdos todavía dolían, pero ya no controlaban mi vida. En lugar de quedarme atrapada en el pasado, me enfoqué en construir algo nuevo. Estudié más duro de lo que jamás lo había hecho, porque sabía que cada clase era una oportunidad por la que mi abuelo se había sacrificado para dármela. Cada vez que me sentía cansada o abrumada, recordaba sus palabras y seguía adelante. Durante la temporada navideña, empecé a ser voluntaria en un centro comunitario local que ayudaba a adolescentes y jóvenes que se habían visto obligados a dejar hogares difíciles. No le conté a nadie mi historia completa. Simplemente escuchaba cuando alguien necesitaba hablar, ayudaba a organizar las comidas, y me aseguraba de que nadie pasara la Navidad sintiéndose completamente solo, si estaba en mis manos evitarlo. Una tarde, una jovencita me agradeció por tratarla con amabilidad después de haberlo perdido todo. Al verla sonreír por primera vez ese día, comprendí que estaba honrando al abuelo Elías de la mejor manera posible. Él me había protegido cuando más necesitaba a alguien. Ahora yo tenía la oportunidad de ofrecerle esperanza a alguien más. La vida no era perfecta. Todavía había momentos en los que deseaba que las cosas hubieran sido distintas. A veces me preguntaba cómo habría sido mi infancia si mis padres hubieran elegido el amor en lugar de la codicia. Esas preguntas probablemente jamás desaparecerían por completo, pero me negué a dejar que la amargura formara parte de mi futuro. El mayor regalo que el abuelo dejó no fue la cuenta de inversión ni el fideicomiso. Esas cosas me dieron seguridad, pero no eran la parte más valiosa de su legado. Me dio algo mucho más importante. Me dio la libertad de elegir mi propio camino, de construir una vida basada en la honestidad en lugar del miedo, y de convertirme en la persona que necesitaba ser cuando tenía 19 años. Ese fue un regalo que ninguna cantidad de dinero podría reemplazar jamás. Pasó un año entero antes de que volviera la Navidad. Esta vez, desperté en mi propio apartamento en lugar de la casa de mis padres. El cuarto olía a café recién hecho y a rollos de canela. Luces suaves decoraban el pequeño árbol junto a la ventana, y por primera vez en muchos años, sentí una paz completa. Esa noche, Mara Kent vino a cenar, junto con Cole Mercer y algunos amigos que había hecho durante mi primer año de universidad. Reímos, compartimos historias y disfrutamos de una cena sencilla juntos. No hubo peleas, ni miedo, ni nadie pidiéndome que sacrificara mi futuro por sus errores. No fue la celebración más grande, pero estuvo llena de algo que había extrañado durante la mayor parte de mi vida: bondad genuina. Antes de que llegaran todos, le eché un último vistazo a la tarjeta de Navidad enmarcada que colgaba sobre mi escritorio. Dentro del marco estaba la tarjeta original que el abuelo Elías me había enviado antes de fallecer, junto con la pequeña nota escrita a mano que lo había cambiado todo. Para el día en que te muestren quiénes son de verdad. Cada mañana, esas palabras me recordaban cómo un solo momento había cambiado por completo el rumbo de mi vida. Más o menos por esas mismas fechas, me enteré de que mis padres finalmente habían perdido la casa familiar. Años de deudas ocultas, préstamos sin pagar y engaños financieros por fin los habían alcanzado. No hubo un final dramático, ningún milagro que los salvara de las consecuencias de sus propias decisiones. Todo lo que habían intentado evitar, con el tiempo, se volvió imposible de escapar. Algunos familiares sugirieron, con cuidado, que ahora que yo tenía dinero, debería ayudarlos. Me negué educadamente, no porque quisiera venganza, sino porque rescatarlos solo continuaría el mismo ciclo que casi destruye mi futuro. Ellos tuvieron todas las oportunidades para tomar decisiones distintas. Esas decisiones les pertenecían a ellos, tal como mi futuro ahora me pertenecía a mí. No celebré su caída. No había nada de alegría en ver a dos personas perderlo todo, sobre todo cuando eran mis padres. Simplemente acepté que las acciones siempre tienen consecuencias, aunque a veces tarden años en aparecer. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron a casa, me quedé junto a la ventana viendo la nieve cubrir lentamente las calles. Le di las gracias en silencio al abuelo Elías por haber creído en mí mucho antes de que yo misma creyera en mí.
Esa tarjeta de Navidad nunca fue un simple saludo de temporada. Fue una promesa, un plan, una tabla de salvación preparada con amor y sabiduría. Me protegió exactamente cuando más lo necesitaba. Mirando atrás, comprendí que la mayor lección de mi abuelo no tenía nada que ver con el dinero. La verdadera familia no se mide por la sangre compartida ni por la casa donde creciste. Se mide por el amor, el sacrificio, la honestidad, y por cumplir tus promesas incluso cuando nadie está mirando. Ese es el regalo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que Brenna tomó la decisión correcta, o tú habrías hecho algo distinto? Cuéntame en los comentarios. Dale like a este video y suscríbete para más historias emotivas. Nos vemos en el próximo.